El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y el Instituto Electoral de Michoacán agradecemos su asistencia a esta firma de convenio de colaboración entre estas dos instituciones. Esta mañana nos acompañan en el Presidium el director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el doctor Javier López Sánchez. La licenciada María Alejandra Pérez González, magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. El consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán, el doctor Ramón Hernández Reyes. El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, el licenciado Alejandro Rodríguez Santoyo. Nos acompañan también la consejera electoral, doctora Yuricia Andrade Morales, integrante de la Comisión Electoral de Atención a Pueblos Indígenas. La consejera electoral maestra Elbe Higuera Pérez, integrante de la Comisión Electoral de Atención a Pueblos Indígenas. El consejero electoral maestro Humberto Urquiza Martínez, presidente de la Comisión Electoral de Atención a Pueblos Indígenas. Le solicitamos al consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán, al doctor Ramón Hernández Reyes, que nos dirija un mensaje. Muy buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer la presencia de mi querido amigo Javier, presidente y director del INALI, que tuvo una jornada extenuante desde el día de ayer y nos hace favor de estar aquí presentes. Viene, según nos comentaba, desde lugares muy remotos por allá, por el estado de Nayarit, y llegó el día de hoy en la madrugada, cosa que agradecemos muy cumplidamente que esté aquí presente. Quiero agradecer también en primer término la presencia de la magistrada María Alejandra Pérez González, que es presidenta sustituta del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Ella hace algunos años, pocos años, fue mi jefa en el Juzgado Sexto Civil. El día de ayer fue su cumpleaños. Muchas felicidades y gracias por la atención, querida magistrada. Quiero agradecer también la presencia de mi querido amigo Alejandro Rodríguez Santoyo. Él es presidente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Muchas gracias, señor presidente magistrado. Desde luego agradecer la presencia de mis compañeros consejeros del Instituto Electoral de Michoacán y miembros de la Comisión de Pueblos Indígenas del propio Instituto Electoral de Michoacán. Agradecer de antemano también la presencia del señor secretario de Pueblos Indígenas, bienvenido, la presencia también del señor presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso del Estado, bienvenido señor diputado, y también del miembro de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso del Estado, sean bienvenidos. Agradecer también desde luego la presencia de mis queridos amigos del Ayuntamiento de la ciudad de Morelia. Agradecer también la presencia de mis queridos amigos del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, bienvenidos sean, y también la presencia de mis amigos y compañeros de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de todos y cada uno de los funcionarios y miembros del Instituto Electoral de Michoacán que se encuentran presentes y de los medios de comunicación que también nos hacen el favor de acompañarnos. Este evento es un evento muy especial para nosotros, es un evento en el cual se ha llevado a cabo, se han invertido horas de trabajo y se han invertido también muchísima dedicación y muchísimo esfuerzo para cristalizar esta firma de convenio del Instituto Electoral de Michoacán y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Quiero aprovechar el foro para felicitar y agradecer a mi compañero Humberto Urquiza
el esfuerzo que se ha hecho para la firma de este convenio y abre un preámbulo, abre un espacio muy importante para el efecto de los trabajos que se tienen que llevar a cabo por parte del Instituto Electoral de Michoacán en distintos pueblos y comunidades indígenas al interior del estado. Como ustedes saben, tenemos trabajos pendientes que llevar a cabo, tenemos actividades pendientes que llevar a cabo y obviamente la presencia de el INALI nos fortalece y nos ayuda para estas actividades. No me resta más que agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes y sea bienvenido mi querido amigo Javier aquí a Tierras Morelianas, aquí tiene su casa y muchas gracias. Escuchemos ahora las palabras que tiene el consejero electoral, maestro Humberto Urquiza Martínez, presidente de la Comisión Electoral de Atención a Pueblos Indígenas. Muy buenos días a todos. Sin pretender ser reiterativo en la presentación que ya hizo mi compañero presidente, agradezco en principio al Supremo Tribunal de Justicia por la amable recepción que nos dan. Al doctor Javier López Sánchez, en verdad, un agradecimiento por esta asistencia a esta tierra que lo recibe calurosamente. A los demás integrantes del Presidium, muchas gracias. A mis compañeras Elvia y Yuri, muchas gracias por su apoyo ahora al estar yo al frente de esta comisión. A mis compañeros consejeros, Jaime, Marta y Román, que evidentemente han sido una parte también fundamental en el desarrollo de los trabajos de esta comisión. Y evidentemente un agradecimiento al presidente del Instituto Electoral por estar trabajando en este proyecto que evidentemente es una obligación que tenemos, pero que si le vamos poniendo, digamos, algunos elementos comunes, se va convirtiendo en un proyecto todavía más interesante. Agradecer también al secretario de Pueblos Indígenas, gracias por su asistencia, a los diputados integrantes de la comisión. La verdad es que para nosotros es muy importante trabajar con las instituciones que tienen que ver con el tema indígena en Michoacán y evidentemente que es de muy grato vista verlos aquí con nosotros. También agradecer a los demás representantes de las instituciones públicas, la Universidad Michoacana, el INTAMICH, la Universidad Intercultural y otras instituciones, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, muchas gracias por su asistencia. La verdad es que son muchos a los que quisiera agradecer, pero en particular quisiera agradecer también la asistencia, hicimos la convocatoria tanto a la comunidad de Cherán como de Santa Cruz Tanaco, que ustedes saben se han convertido en dos referentes de la actuación indígena en Michoacán. Sé que están por aquí nuestros compañeros de Santa Cruz Tanaco, por lo menos algunos integrantes de la comisión. Les agradezco mucho, en verdad, que hayan asistido. Y pues en el marco de este convenio, quisiera comentar algunos rasgos importantes de por qué firmar un convenio con una institución nacional de lenguas indígenas. Una de las tareas que tiene toda institución pública en México y en cada una de las entidades federativas es garantizar el ejercicio de los derechos humanos durante años. Los órganos electorales se encargaron solamente del tema electoral. Sin embargo, en los últimos años, sobre todo de 2011 a la fecha, se ha ensanchado el concepto de lo electoral y de la responsabilidad del Instituto Electoral para hacernos más partícipes en un concepto de democracia en una perspectiva multicultural, como platicábamos con el director del INALI. Esa responsabilidad que ha tenido el Instituto Electoral de Michoacán a lo largo de su vida, vinculada solamente al tema electoral, hoy está transitando hacia otro modelo, con un régimen más amplio, no solamente de responsabilidad, sino de oportunidad para hacer crecer el concepto y la idea de democracia. Hay una realidad en el tema de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, y es la lucha que han tenido históricamente para ser reconocidos o por lo menos para que tengan sus derechos y se les garanticen su ejercicio. En esa medida, la demanda de los pueblos y las comunidades indígenas ha tenido efecto en lo jurídico y hoy el Instituto Electoral de Michoacán tiene dos grandes atribuciones que debe de cumplir para con ellos. Primero, el tema de la elección por sistemas normativos propios y segundo, el tema de la consulta, el derecho a la consulta previa, libre e informada. Ambos son derechos que tienen las comunidades y pueblos indígenas en Michoacán y que le toca al Instituto Electoral de Michoacán garantizar el ejercicio de los mismos.
Uno, como lo sabemos, el primero de ellos, el derecho a una elección por sistemas normativos propios, está reconocido en el Código Electoral del Estado de Michoacán, y el otro, en la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán, en la cual el Instituto Electoral se ha convertido en el responsable directo de hacer valer los derechos de participación ciudadana y en particular el derecho a la consulta a las comunidades indígenas. En esa medida, entonces, tenemos una gran obligación, ya no solamente es hacer procesos electorales creíbles, confiables, transparentes, equitativos, sino también tenemos la responsabilidad de garantizar a los pueblos y las comunidades indígenas el ejercicio de estos dos derechos que acabo de comentar. En esa perspectiva, el convenio que se estaría celebrando hoy con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas lo que busca es que el instituto tenga un apoyo más amplio en la tarea que tiene, en la responsabilidad que tiene, y pueda, cuando realice actos en comunidades y pueblos indígenas, pueda garantizar el ejercicio de estos derechos que tienen los pueblos y las comunidades indígenas. Perdón, va entrando las autoridades del Consejo de Administración de Santa Cruz Tanaco. Yo les agradezco mucho por su asistencia, ¿no? Perdón, decía, en esa medida entonces, contar con el apoyo del MINALI nos ayudará a que cuando se garantice el ejercicio de una elección por sistemas normativos o el derecho a la consulta se haga en la lengua de las comunidades indígenas a donde estemos llegando. Por eso la relevancia del convenio, por eso la importancia de tener el apoyo de una institución tan seria y con tanta progresividad en el respeto de los derechos y comunidades indígenas. Le agradezco mucho, doctor, por su apoyo. En esa medida, la Constitución del Estado de Michoacán reconoce 5 pueblos en el Estado: Purépechas, Nahua, Otomí, Mazahua y Matlatzinca o Pirinda son los pueblos que se tienen reconocidos actualmente. Y tenemos también 2 comunidades ya reconocidas, Cherán y Santa Cruz Tanaco. Sin embargo, hoy tenemos otro gran reto, además de garantizar este derecho del sistema de elecciones por usos y costumbres y del derecho a la consulta. Y es saber cuántas comunidades hay en el Estado de Michoacán para efectos del Instituto Electoral, y en esa medida estaremos empezando a trabajar con las diversas instituciones, Secretaría de Pueblos Indígenas, con CDI, con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, para saber cuáles son las comunidades que ellos tienen reconocidas, para nosotros empezar a hacer nuestro trabajo de ubicar a los pueblos y comunidades indígenas y acercarnos a ellas para trabajar en estos 2 derechos. La composición pluricultural en Michoacán, por lo tanto, requiere de una responsabilidad y de una intervención responsable de las instituciones públicas que realizan acciones que pueden afectar a las comunidades de los pueblos originarios. Y con ello se constituye un factor indispensable para reconocer, proteger y promover la preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas en Michoacán. Por ello, es de suma importancia el convenio que hoy se firma, ya que no solamente será un instrumento que permitirá al Instituto Electoral cumplir con sus obligaciones en la materia de pueblos originarios establecidos en el convenio 169 de la OIT, la Constitución Federal, la del Estado de Michoacán, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, el Código Electoral del Estado de Michoacán y la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana, sino también permitirá el desarrollo de los pueblos originarios a través de la elección por sus sistemas normativos propios y el derecho a la consulta previa, libre e informada. Con este convenio, entonces, empezaremos a trabajar a partir de este próximo viernes en un foro donde haremos una consulta a las comunidades indígenas en el oriente del estado, en Zitácuaro, que será un tercer momento en el cual estamos ya proyectando el trabajo de la reglamentación de estos 2 derechos. Empezamos con Cherán, seguimos con Tanaco en el trabajo de consultarlos respecto del reglamento que va a regular estos 2 derechos por parte del instituto, y seguiremos con una regionalización de la consulta en todo el estado. Seguiremos con Zitácuaro, visitaremos la región de Hidalgo, de Huetamo, obviamente zona de Paracho, Los Reyes, la zona de la costa y otras más que serán objeto de un trabajo de este instituto para garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Por ello, hoy la democracia tiene, un alcance mayor. La función electoral tiene un alcance mayor. Ya no solamente es, como decía ya hace un rato, el tema de organizar elecciones, sino es garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en Michoacán. Y por ello,
creo yo que con este convenio podremos avanzar en el reconocimiento de los derechos y sobre todo en garantizar que en Michoacán los pueblos y comunidades indígenas van a tener un desarrollo jurídico y social en beneficio no solamente de ellos, sino evidentemente de este nuevo concepto que debe permear en todas las instituciones, la sociedad multicultural. En ese sentido, reitero mi agradecimiento al INALI y muchas gracias por su asistencia. Gracias. Muchas gracias. Vamos a solicitarle también al director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, al doctor Javier López Sánchez, que haga uso de estos micrófonos. Lekay, Lequilotán, Tobilotán, Ansviniketik, te Ayistas Lomal, Michoacán, Ichas Patjibalautanik, Vinas Contileotik, Tomenes Kilbasitik, Xcopotik, Chaos Baluco. 21 Scoplalul, Copcaititas Pamalsk, Inal México, 21 Scoplalul, Copiaye, Batse Ansvinikitas Lumalil, Michoacán. Joeb, Lumalitik, de Yalish, Mamal, consejero. Joeb, te ais ley tokushulik tabais Lumalil, Michoacán. Hayun, Valles Tapisilik, Lekuk Sakubelkin la Unik, Ichas Patjibalabotanik. Les he saludado en mi lengua madre, la lengua maya tzeltal de Chiapas, y les he dicho, mujeres y hombres de buen corazón, muy buen amanecer, saludamos y reverenciamos la grandeza de sus corazones. Hoy nuestros corazones se encuentran grandiosos por encontrarnos todos aquí para hablar de los pueblos originarios de México y sus derechos, y en particular para hablar de los 5 pueblos de Michoacán, como ya lo anunció el señor consejero. Saludamos pues y reverenciamos la grandeza de sus corazones y que sus corazones estén siempre muy grandiosos. Esto fue lo que les dije en mi lengua madre, la lengua maya tzeltal de Chiapas. Doctor Ramón Hernández Reyes, consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán, muy buenos días y muchas gracias además por su admirada anfitrionía. Muchísimas gracias. Señora Presidenta de la Suprema Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, magistrada presidenta María Alejandra Pérez, muchas gracias, señora Presidenta, por estar con nosotros. Señor Presidente del Tribunal Electoral, de igual manera, muchísimas gracias. Maestro Humberto Urquiza, consejero presidente, perdón, señor consejero, responsable de pueblos indígenas, muchas gracias por estar con nosotros. A todas y todos los miembros del Presidium, señoras y señores legisladores que hoy nos acompañan, muchas gracias en la tarea que tienen de legislar. Sin duda juega un papel relevante en las transformaciones y en las exigencias sociales que tenemos en el siglo XXI. Así que muchas gracias por acompañarnos. Señoras y señores funcionarios, señores alcaldes, los que nos acompañen, señores académicos, universitarios, amigas y amigos todos, hermanas y hermanos indígenas que nos acompañan. Durante mucho tiempo, la diversidad cultural y lingüística de México fue negada por completo. Fue negada por completo y trajo, por supuesto, graves consecuencias a esta rica diversidad cultural y lingüística de nuestro país. Es hasta 1992 cuando por primera vez México reconoce su realidad pluricultural y plurilingüe, como lo recordaremos, con aquella adición que se hiciera al artículo 4 constitucional en 1992. Adición que no fue una reforma, diríamos, profunda, sino una adición al artículo 4 constitucional. Pasan los tiempos y tenemos que reconocer también las propias exigencias de los movimientos sociales indígenas que recordaremos con el movimiento del 94, el zapatismo, pudimos ver también otros cambios y otras transformaciones, y es entonces cuando podemos hablar de la reforma del 2001 al artículo 2 constitucional, cuando se refrenda el reconocimiento de que México es un país pluricultural y plurilingüe. Luego de ello, se desprende que en el 2003 sale a la luz pública
la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Y lo estoy acotando aquí porque esta Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de México es un parteaguas en las políticas del lenguaje del Estado mexicano y por no decir que incluso en toda América Latina. Esta ley, por dos razones. Número uno, porque reconoce que las 364 lenguas indígenas de México son nacionales con la misma validez jurídica que nuestra otra lengua, la lengua de Cervantes, el español. Que yo digo como indígena, también es mi lengua ya, porque me permite ahora incluso estar en comunicación con todos ustedes. Entonces, en el 2003 con esta ley se le da la misma validez jurídica. Esto nos lleva entonces a la idea de no hay una lengua oficial en México, como sí lo hay en otros países. Paraguay tiene dos lenguas oficiales, el guaraní indígena y el español. En México tenemos lenguas nacionales con la misma validez jurídica. ¿Y qué supone? Punto número 2. ¿Qué supone entonces que sean lenguas nacionales? Supone que tengan presencia en usos sociales y usos institucionales en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Es decir, que la lengua esté presente en la familia, en la comunidad, en la religión de cada uno, en la educación, en la justicia, en la salud, en las elecciones, en fin, en todos los ámbitos de la vida pública y privada, sean estas políticas, económicas, sociales o culturales. Es decir, la lengua como tal, como medio de uso y como medio de transmisión del pensamiento, pero también como medio de comunicación. Los cambios jurídicos son sustantivos, son de gran envergadura justamente para lograr llegar a lo que podemos llamarle la equiparación de condiciones de acceso a la justicia en este caso. La equiparación de condiciones que supone también la igualdad de oportunidades como mexicanos todos. Decíamos también que esta ley nos lleva a pensar en el binomio lengua y cultura. El binomio lengua y cultura nos recuerda entonces que hay maneras diferentes y modos distintos de comprender el mundo, modos distintos de relacionarnos como hombres y mujeres, modos distintos de relacionarnos con la madre naturaleza. Eso nos lleva también a pensar entonces el binomio lengua y cultura, que hay modos distintos de aplicar justicia en las comunidades indígenas, modos distintos de elegir autoridades en las comunidades indígenas. ¿Acaso tendrá que ver aquello con lo que supone la democracia consensual, con no necesariamente democracia participativa, que no es lo mismo, que tiene sus propias complejidades, sí, pero bueno, estaríamos hablando de lo que supondría la democracia consensual, los acuerdos? Por eso es que en mi comunidad, supongo que por acá también sucede lo mismo, podemos empezar a discutir desde las 5 de la tarde y podemos amanecer, por lo que supone la democracia consensual. Los consensos no siempre son fáciles, tienen sus propias complejidades, pero cuando se logran los acuerdos a través de los consensos, los resultados son duraderos para el bien de la sociedad, para el bien común. Pues bien, decíamos también entonces que este binomio lengua y cultura nos recuerda que hay maneras diferentes de curarnos y hay maneras diferentes, por supuesto, de enfrentar y resolver conflictos en las comunidades indígenas. Por una parte entonces, siguiendo con estos cambios importantes, haré los comentarios respectivos a que desafortunadamente, si bien contábamos con los marcos jurídicos sustantivos, es importante reconocer que no siempre también se tenía presente en el diseño de las políticas públicas. Por eso, debo recordar aquí que por primera vez en la historia de México hay una correspondencia entre el marco constitucional, la Ley General de los Derechos Lingüísticos y el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Por dos razones. Número uno, el gran paraguas
que es una de las metas, el México incluyente. ¿Qué supone el México incluyente en sociedades multiculturales y multilingües como es México, como es el estado de Michoacán? De esta gran meta nacional se desprenden muchas otras, por supuesto, pero particularmente comentaré que hay 5 grandes líneas de política lingüística presentes en el Plan Nacional de Desarrollo. Número uno es justamente revitalizar lenguas en alto riesgo de desaparición. Número 2, la presencia de las lenguas indígenas en todos los medios y ámbitos de comunicación social. Por eso aprovecho para saludar a nuestros amigos de los medios de comunicación que juegan sin duda un papel trascendente en la visibilidad y la audibilidad de las lenguas indígenas. No se puede valorar lo que no se conoce. Y mucha gente en nuestra sociedad aún no sabe de la diversidad. Es necesario entonces que sepamos que en Michoacán hay 5 pueblos originarios y que tienen sus propias culturas y sus propias lenguas. Pero además, hoy, el fenómeno de la migración, seguro estoy, son los 5 pueblos originarios, pero seguramente aquí hay pueblos celtales, tzotziles y pueblos de Latinoamérica, de Centroamérica, de Europa seguramente. Es decir, somos cada vez más multiculturales y multilingües. Un contexto donde convergen muchas lenguas y muchas culturas. Entonces, tenemos que hablar también de las nuevas configuraciones socioculturales y lingüísticas, donde el contacto cultural y el contacto lingüístico es una realidad. Sin embargo, tenemos que reconocer, en estos contextos de diversidad, también aún vivimos en el siglo XXI, en México y en todos los ámbitos de su territorio, situaciones todavía de discriminación, de racismo, de exclusión por ser diferente, por ser de origen indígena, por ser hablante de una lengua indígena o simplemente por ser diferente. El género es parte de ello justamente, la edad también, por no hablar de muchos otros factores más. Entonces, las nuevas configuraciones socioculturales nos tienen que llevar justamente a repensar las políticas públicas. Entonces, los medios de comunicación. Otra línea más es justamente que los pueblos originarios tienen derecho a contar con intérpretes y traductores en el ámbito de justicia. Otra de las líneas importantísimas y que este punto, a propósito de este tema, tiene que ver con la entrada en vigor próximamente en junio en todo el país del nuevo sistema penal acusatorio. Que los pueblos indígenas tienen derecho a contar con intérpretes y traductores en el uso de su propia lengua en el ámbito de justicia. La otra línea es justamente una educación de calidad con equidad. Y aquí entra una vertiente fundamental, la enseñanza de las lenguas indígenas en el sistema educativo nacional. Y aquí están las propias rutas de trabajo justamente para lo que supone la entrada de profesionales en educación indígena que conozcan la lengua y la cultura. Si no, no hay educación bilingüe. Para los profesores que están en servicio, tendrán que demostrar competencias en la lengua y la cultura, si no, no hay educación bilingüe. La ley es clara y qué bueno que así sea, porque bueno, si no estaríamos violando los derechos lingüísticos y culturales de las niñas y los niños indígenas. Lo último tiene que ver con esta responsabilidad global. Y rápidamente comentar, en ese tenor, México ahorita está asesorando muchos países de América Latina en materia de políticas lingüísticas bajo lo que nosotros le llamamos una política intercultural del lenguaje, bajo una perspectiva de política pública que le llamamos responsabilidad institucional y social compartida. Justamente entonces, la firma de este convenio se inscribe en nuestra política pública que denominamos responsabilidad institucional y social corresponsable. Trabajar juntos, gobierno y sociedad, y trabajar de manera transversal con todas las instituciones públicas a nivel federal, estatal y municipal y con la sociedad, como decíamos. Y es que, a decir verdad, muchas veces veíamos que hablar de lenguas indígenas, bueno, que lo atienda CDI, que lo atienda el INALI, y no, es transversal. Es hablar del tema en las mujeres, el hablar del tema de las lenguas en salud, en justicia, en los programas sociales. Es transversal. De este panorama nacional, quiero comentar entonces, en tanto que Michoacán es un estado también pluricultural y plurilingüe, tenemos que reconocer
el gran avance que hay en Michoacán y el gran reconocimiento que lo que todos conocemos, si se diera en Cherán, es un parteaguas que nos da luz para repensar los sistemas normativos electorales indígenas en todo el país, por no decir que en América Latina. Es un parteaguas. Por supuesto, hablar también de Santa Cruz, Tanaco, por supuesto que es también pensar en estas posibilidades que nos da y repensar los sistemas normativos electorales indígenas. Nuestros reconocimientos, por supuesto, al Instituto Electoral de Michoacán por este avance. Son las únicas experiencias que tenemos en todo el país. Y les queremos hacer por ello al gobierno de Michoacán, al Instituto Electoral, a los pueblos indígenas, un gran reconocimiento por este avance que es vuelvo a repetir, parteaguas para todo el país, por no decir que en toda América Latina. Por un lado, también quiero aprovechar para hacer un gran reconocimiento a la Ley de Mecanismo de Participación Ciudadana que ustedes conocen muy bien, dado a conocer el 29 de septiembre de 2015. Es una ley de avanzada, sobre todo cuando aquí se reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público. Es un gran avance, debo decir, reconocer que no tenía mucha conciencia de este gran avance. A nivel nacional apenas se está discutiendo con los señores legisladores a nivel nacional. El artículo 2 hoy todavía dice, los pueblos indígenas son sujetos de interés público. En Michoacán ya está dando este salto, este ejemplo de que son sujetos de derecho público y por eso lo que decía el maestro Urquiza justamente, de que tienen derecho a una consulta previa, libre e informada, con plena participación. Y aquí quiero hacer un poco de agregado a mis marcos conceptuales como académico, es decir, estamos buscando que los sujetos sean como tal, no solamente sujetos participativos, sino además sujetos participantes. Es decir, que les demos agencia, que tengan plena agencia, porque eso nos lleva también a dos conceptos fundamentales que son la autonomía y la autodeterminación de los pueblos, que también son parte de nuestro marco constitucional, por no decir que, por supuesto, de los marcos jurídicos del derecho internacional. Entonces, nuestros reconocimientos por este avance que hay en Michoacán, repito, son temas que van a ser parteaguas en todo el ámbito nacional. Y bien, quiero ir aterrizando mi participación en el sentido justamente entonces de reconocer que en Michoacán hay 5 pueblos originarios, pero con el agregado que hacía hace un momento de que seguramente hay otros pueblos, quiero hacer también un reconocimiento a nuestras y nuestros legisladores a nivel nacional y a nivel local, porque estamos seguros que igual lo están haciendo, reconociendo de que los contextos son multidiversos. En el cierre del año pasado, a propósito de la migración, una ley importantísima que lograron nuestros legisladores fue justamente que los pueblos indígenas tienen derecho al uso de su lengua en cualquier ámbito del territorio nacional. Es de avanzada, no se acota solamente en este caso al hermano purépecha de Michoacán, sino si está en el norte, ahí tiene sus derechos. Nuestros reconocimientos a nuestros legisladores por estos grandes logros, y nada es estático, nada se queda atrapado. Afortunadamente vemos cómo caminamos y avanzamos, sin dejar de reconocer, señoras y señores, que nos falta mucho por hacer. Nos falta mucho por hacer para lograr lo que yo le llamo la equiparación de condiciones de todos los mexicanos, para un acceso a la justicia plena, auténtica y sin violar los derechos de los sujetos en cuestión. Y por supuesto, desde su plena autonomía y su plena autodeterminación. A final de cuentas, señoras y señores, más allá de nuestro color de piel, más allá de nuestra lengua, nuestra cultura, todos somos seres humanos. Y creo que eso nos potencia a todos. Y lo estoy diciendo a propósito porque también una gran reforma, que es un gran reto, su implementación, es la reforma en materia de derechos humanos de 2011, donde se dice entonces que las lenguas indígenas son derechos indígenas y particularmente derechos lingüísticos, y en tanto importancia de la lengua es un derecho humano fundamental. De manera que violar
los derechos de un sujeto indígena es violar múltiples derechos. Por eso llamamos a los derechos lingüísticos como derechos llave, porque el tomar en cuenta la lengua del sujeto se abre muchas puertas y muchas ventanas en salud, en justicia, en educación y en todos los ámbitos. En este caso en particular, como bien, y no lo quiero repetir, como ya explicaba el maestro Humberto Urquiza, en hacer efectivos los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos indígenas de Michoacán. Enhorabuena, solamente quiero pedirles que me permitan terminar con dos ámbitos entre poético y filosófico a propósito del reconocimiento, de valorarnos como distintos y tratar de convivir en la diversidad. El poeta mayor, Nezahualcóyotl, y lo digo también a propósito, el 23, apenas este sábado fue el Día Mundial del Libro, ¿verdad? En honor a Cervantes y Shakespeare. Decía Nezahualcóyotl: amo el cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color verde del jade. Amo el enervante perfume de las flores, pero más amo al hombre, mi hermano. Nezahualcóyotl, nuestro poeta mayor. Y en Maya Tzeltal decimos: Mastak yahvalbay ptix pat skop yayete yantik ansviniketique. Mil humpahal kop kayetik. Humpahal ahtunalitik. Menel hich pahal yakit ratitamuk. Teme hich apastike. Hich humpahal yaschotik talek. Hich humpahal yashmuko botik talek. Teme hich pahal yapastike. Hich akich beites lekuptesel teslumaltique. Dice esta parte filosófica de Maya Tzeltal: tú eres de sangre y carne, yo también soy de sangre y carne. Tú algo sabes, yo también algo sé. Tú algo no sabes, yo también algo no sé. Entonces, es mejor que nuestros corazones caminen juntos, que se encuentren, que dialoguen, que hablen, porque si así lo hacemos, solo entonces así crecemos, así florecemos y así fructificamos. Además, si así lo hacemos, entonces, solo entonces, así traemos el bien para nuestra comunidad. Muchas felicidades, muchas gracias. Vamos a dar paso a la firma del convenio entre el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y el Instituto Electoral de Michoacán. En tanto se reparten las carpetas a los firmantes, nos gustaría agradecer la presencia del diputado Ángel Cedillo Hernández, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas de la 73ª Legislatura, del diputado Roberto Carlos López García, integrante de la Comisión de Pueblos Indígenas de la misma legislatura, del licenciado Ángel Alonso Molina, titular de la Secretaría de Pueblos Indígenas del Gobierno de Michoacán, del delegado de la Comisión Nacional de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, el ingeniero Rafael Muñiz Cruz, de los integrantes del Consejo de Administración de Santa Cruz Tanaco, la presencia del maestro Juan Zacarías Paz, rector de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, la presencia del licenciado Tomás Vega Marín, subdirector de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y representante del rector de nuestra máxima casa de estudios, el licenciado Gerardo Herrera, coordinador general del Centro de Estudios y Divulgación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, del licenciado Daniel Chávez, consejero del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Michoacán, y por supuesto de los consejeros electoral Marta López González, el consejero electoral José Román Ramírez Vargas y el consejero electoral Jaime Rivera Velázquez, así como de personal y funcionarios del Instituto Electoral de Michoacán.
Agradecemos a los integrantes del Presidium que nos acompañaron y a ustedes su asistencia a esta firma de convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y el Instituto Electoral de Michoacán. Que tengan muy buen día.